¿Cómo oraba Jesús? Todos sabemos que la actitud de Jesús en todo momento era y ante todo era la oración. De ahí que uno de sus discípulos, probablemente hablando en nombre de todos, pues le dijo al Señor Jesús: Señor, enséñanos a orar. Además, hay que advertir, por un lado, que la oración era un símbolo que identificaba al Maestro con sus discípulos. En segundo lugar, era también un signo distintivo de los discípulos de Jesús. Eran un equipo de fútbol y los jugadores tenían el signo de Jesús, del Maestro. Y si hay una oración por encima de cualquier otra que yo sienta un profundo anhelo en mi propio corazón, esa es la oración que el Señor Jesús nos enseñó. He leído muchas oraciones, pero la que más me impacta siempre es la que conocemos por el Padre Nuestro. Y he de aclarar que repetir esa oración que nos enseñó Jesús no es negativo ni malo, es la demostración de nuestra obediencia al Señor y el respeto a la oración. Por eso no hay mejor oración escrita que esa a la que llamamos por las dos palabras que la componen: Padre Nuestro. Ahí es un tremendo ejercicio de amor y de responsabilidad del Señor con nosotros. Por eso te pregunto, ¿qué es lo que vieron los discípulos en la vida de Jesús? Como para que hiciesen brotar ese clamor de sus corazones. Te pregunto, ¿qué fue lo que les impresionó al contemplar a Jesús orando? Y en tercer lugar te pregunto, ¿qué les convenció de la vida de oración de Jesús? Pues la respuesta para ti y para mí la tenemos en este pasaje de Lucas. Primero, la oración en Jesús era una necesidad. Era algo más que una costumbre. Es más, ni siquiera era una costumbre. Era una actitud en su mente y en su corazón. Y esa actitud era permanente en toda su vida. Era el aire que respiraba, era todo cuanto hacía y tenía el origen, la base, era la oración. Y además una oración sin cesar. Y este es el secreto de una vida de oración también para nosotros. Pero ahí está también el problema. Acudimos a la oración cuando tenemos tal vez sufrimientos, confusiones, estamos abrumados, catástrofes como ahora el COVID. ¿Cuál es la primera reacción que siempre se produce en nosotros? La oración. No digo que no sea bueno. Digo que la primera reacción es orar, por lo que vamos a ver a continuación. Pero esta semana, con la pandemia del COVID-19, ha habido un llamado internacional para que todas las personas, los movimientos religiosos, nos pusiéramos de acuerdo para orar. Creo que fue el día 14 que estuvimos orando. No digo que no, pero la oración ha de ser constante. Es decir, esto es una oración dentro de toda la oración que tenemos que hacer como responsables y como creyentes. Pero te voy a hacer otra pregunta. ¿Recurres a la oración cuando tienes esas necesidades? Es decir, ¿la oración para ti es un recurso para hablar con Dios? ¿O recurres a la oración porque es un estilo de vida? Es decir, ya has asimilado tu vida a la oración, que ya no recurres a ella como algo espontáneo. También tenemos que decir que todo esto es consecuencia de nuestra enseñanza. Y enseñamos que hay que orar en todo momento, por todas las cosas, y nos olvidamos de que la oración es un todo de nuestra vida. Orad sin cesar, dice Pablo en Tesalonicense. Siempre, por todos y en todo momento. Porque Pablo entendía lo que le fue enseñado, que la oración es un acto de vida. Y eso era la actitud en Jesús. Una mujer que trabajaba como criada, le preguntaron cuál era su método de oración. Y ella respondió: no sé nada acerca del método. Sencillamente oro de la siguiente manera. Cuando lavo la ropa, antes se lavaba a mano, oro diciendo: Señor, lava mi corazón y déjalo bien limpio, como yo estoy dejando la ropa. Cuando estoy planchando, le digo al Señor: plancha mi corazón, mis problemas, que no soy capaz de resolver. Cuando barro el suelo, le digo al Señor: barre todos los rincones de mi vida, de la misma manera que yo barro el suelo. Y esa es la verdadera oración, la verdadera actitud.
nuestra vida continuamente, permanentemente, como Jesús y sus discípulos también lo recibieron así, una actitud. No hay amén, aunque haya momentos de oraciones concretas. Pero además, y en segundo y último lugar, aprendemos de Jesús que en él era algo natural, no forzoso. No es que no supiera orar, es que salía de él, era su actitud, era un deleite, no era una obligación, no era un dolor orar. Por eso en todo momento, al tener que tomar decisiones que exigían dedicación de tiempo, cuando le amenazaban, en todo momento, siempre la oración en Jesús, y era su recurso. Se pasaba horas enteras orando. Se sentía cansado, presionado, pero ahí estaba orando. En momentos concretos. Vas por la calle, estás orando. Estás comprando, estás orando, estás hablando con Dios. Y le estás preguntando si es lo correcto, lo incorrecto, el gesto que has hecho. Todo eso que hace en tu mente, eso es oración. Jesús estaba en Getsemaní. Tenía dolor por todo lo que iba a acontecer. Oró por sus discípulos. Y eso que él estaba cansado, tan cansado como sus discípulos o más. Los discípulos murieron agotados porque no tenían todavía ese concepto de oración. Pero él estaba orando por sus discípulos. Y por ti y por mí. Fuera el problema que fuera, estaba la oración. El apartarse si hacía falta un momento. Pero cuando estaba hablando con sus discípulos, también estaba orando. También estaba en diálogo con Dios. Que esa es la clave de la oración para entender la vida y para entender la actitud diaria, permanente y de naturalidad. Es un diálogo. No rompes el diálogo, es permanente. Por lo tanto, es una oración de acción de gracias, de comer, de trabajo, de llegar. Claro que hay momentos para pedir por las cosas y hay que pedir consejo al Padre. Claro que hay momentos de intercesión, como Juan 17, cuando Jesús intercede por sus discípulos. Padre, como tú me lo has dado, yo también. Y pide por nosotros, por toda su iglesia. Pero no ruego solamente por esto, dice la palabra, sino también por aquellos que han de creer en mí por medio de ellos. Verso 20, Juan 17. Pedro también recibió la oración, el respaldo de la oración del Señor por esa desilusión, esa derrota, en Lucas 22, 32. Y finalmente la gran oración que hace estando Jesús en la cruz, crucificado. ¿Sabéis lo que estaban haciendo con él? Le estaban maltratando, le estaban injuriando, pero él dijo esta frase tremenda en Lucas 23, 34. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Para Jesús la oración era comunión con el Padre, un estilo de vida, estando en el monte de la transfiguración, mientras sus discípulos le contemplaban, fue repentinamente transformado ante ellos. Y mientras oraba, su rostro se transformó y sus vestiduras se volvieron blancas, dice el pasaje, y resplandecientes de tal manera que no eran capaces de mirarlo. Mediante la oración experimentaban una comunión tan rica delante de la gloria del Señor que no querían regresar de donde habían venido los discípulos. Pero él les dijo, no, tenemos que regresar. Por eso dicen que vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Nosotros en la oración diaria, estando en la calle, tenemos que disfrutar de la gloria del unigénito, la presencia de Dios real en nosotros. ¿O no te das cuenta de este detalle? Que cuando estás orando, hace que realmente sea presente Dios en tu vida. ¿Por qué nosotros nos debatimos, por lo tanto, sobre la oración? Si es estar en permanente presencia del Padre. Para concluir, la oración debe ser en tu vida, en mi vida, como el respirar, como el movernos. Eso es la oración. Por eso nadie tendría que animarte o animarme a que orásemos, porque ya sale. Nadie te tiene que ayudar a que comas, porque ya comes, sabes cuándo hay que comer. Pero tienes que sentirlo en tu corazón, tienes que ser transformado. Abraham Lincoln llegó a la presidencia
de los Estados Unidos, y en aquella época no era todavía cristiano. Pero al caer sobre él este terrible peso de tener una nación, esa gran responsabilidad que sentía en su corazón, él reconoció que cuando anduvo en el discurso que pronunció en Gettysburg, dijo que cuando caminó entre las sepulturas de los soldados al final de la guerra civil, fue de repente cuando fue consciente de lo que necesitaba en su vida, un Salvador. Más adelante dio testimonio personal diciendo que fue precisamente allí cuando se convirtió y aprendió a orar. Y para él el propósito de la oración no era conseguir que Dios hiciese lo que el hombre quisiese, sino colocar al hombre Abraham Lincoln en el lugar en el que pudiese descubrir los propósitos de Dios y experimentar la fortaleza y depender de los brazos eternos. Por eso también nosotros, al ver el modelo de Jesús, al orar como un estilo de vida, donde de una manera natural como el respirar o el bombear del corazón, hacemos nuestra la presencia de Dios. Dios nos ha dado el privilegio de mostrarnos delante de Él tal como somos. Pues no rompamos esa simbiosis que tenemos con Dios en la oración. No dejemos de orar todo el día. Que tienes que interceder, intercede. Si tienes que decir amén, amén, así sea, pero sigues orando. No empiezas otra vez la oración. Tu actitud siempre es de relación con Dios. Por lo tanto, borremos de nuestra vida ese concepto de que ahora hay que orar y cuando terminas de orar, ¿qué es? ¿No sigues convertido? ¿O sí? Pues si sigues convertido tienes el Espíritu Santo. Y si tienes el Espíritu Santo, tienes relación con Dios. Y si tienes relación con Dios, ¡qué gozo! ¡Qué alegría! ¡Disfrútala! Obedece al Señor. Sométete a Él. Y disfruta de esa alegría de sentir en la oración la presencia de Dios. Oremos. Señor y Dios nuestro, gracias. Gracias por cómo tu Hijo Jesús oró por nosotros. Él nos dio la forma de orar. Ese Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal.